Bienvenidos y vamos a hablar sobre los verbos frasales. En inglés, los verbos frasales son como una frase en sí. Eso significa que son verbos, pero tienen acompañantes, que en este caso pueden ser preposiciones o adverbios, y a estos no les vamos a decir ya más preposiciones o adverbios, porque su función ya no es como tales, sino que van a ser llamados simplemente partículas. Por ejemplo, go significa ir, pero al estar acompañado con el on, significa go on, significa continuar. Lo mismo con give up. Give solo significa dar, mientras que give up significa rendirse. Entonces, estas partículas cambian completamente el significado y no trates de traducirlo de forma independiente porque puede que no tengan sentido. Y a veces estos phrasal verbs tienen incluso diferentes significados dependiendo del contexto en que se usen. Y ahí hay que ver qué más viene dentro de la oración en sí para ver qué traducción usamos, qué posibilidad usamos. Por ejemplo, la palabra take off, este phrasal verb, significa despegar o en el contexto de aviones, o quitarse la ropa o salir corriendo. Entonces tenemos que ver cuáles de estas traducciones funcionan mejor dentro del contexto, dentro de la oración o texto que estás traduciendo. Y algunos de los phrasal verbs pueden tener incluso hasta tres palabras juntas. Por ejemplo, acá cuando dice put up with, vemos que hay eh, dos partículas acá al lado del verbo principal put, que significa poner, y todos estos tres juntos significan tolerar. Y no hay que buscarle explicación a estos phrasal verbs, simplemente son así. Lo mismo pasa con get along with, que significa llevarse bien con alguien. Entonces, get es el verbo principal y along y with son dos partículas que cambian el significado completo de toda esa frase y va a significar eso, llevarse bien con. Lo mismo, look forward to significa esperar con ansias algo o a alguien. Eso es look forward to. De ahí ese forward to es parte del verbo look y los tres juntos tienen ese significado. Cuando estamos traduciéndolo eh, de forma independiente, va a tener obviamente un significado completamente diferente y nuestra oración no va a tener sentido. Así que es importante saber que un verbo, si es que tiene partículas al lado, lo más probable es que es un phrasal verb. Lo mismo pasa con run out of, por ejemplo, quedarse sin algo. Yo me quedé sin leche, supongamos, sin arroz, sin comida. Eh, run out of. En este caso son tres palabras y hay un verbo principal y dos partículas. Y los phrasal verbs se usan un montón en inglés. Por eso es que quería precisamente mostrarte cómo los vas a encontrar en las oraciones. Las partículas en inglés pueden ser muchas. Toda esta lista, por ejemplo, up, down, out, in, over, back, away, around, up, down, across, along, off, on, about, after, alongside, aside, at, away with, behind, beyond, by, downstairs, for, forward. Esto lo puedes pronunciar como forward o forward, from, in, into, off, on, upon, out of, outside, outside, over, under, past, round, through, throughout, to, toward o towards con la S al final, underneath, with, without. Así que como te das cuenta, tenemos una lista bastante grande de partículas y estas partículas son adverbios, son preposiciones que tienen su propia traducción, es decir, cuando están en otra posición que no sea al lado de un verbo, normalmente se van a traducir de la forma en como te dice el diccionario o el traductor.
pero cuando estas partículas están cerca de un verbo, al lado, inmediatamente después de un verbo, lo más probable es que ese verbo junto a estas partículas están formando un phrasal verb o un verbo frasal. Así que no traduzcas el verbo de forma independiente y la partícula por separado porque tu oración no va a tener sentido. Y lo que puedes hacer es simplemente copiar la oración completa, supongamos esta de acá, lo pegas y lo copias y lo pegas a ChatGPT y le preguntas si es que hay algún phrasal verb. Aunque tú lo vas a poder reconocer porque a la medida en que sepas cuáles son eh, las partículas en sí, que son este up, por ejemplo, este off, y te das cuenta que el anterior es un verbo, en este caso normalmente van a ser phrasal verbs. Entonces, cuando busques el significado del verbo en sí, tienes que tomar estos dos juntos, a veces incluso tres. Hay que ver, por ejemplo, este on, que también podría ser una partícula. Hay que ver si es que es parte de o no es parte de. ¿Cómo nos aseguramos de eso? Simplemente buscando primero el significado de estas dos y después de estas tres, si es que existe, vas a tener eh, un verbo específico para eso en español, pero siempre parte con uno, o sea que como que tuviera una sola partícula, y si es que no encuentras el significado o si es que la traducción no calza dentro de esta oración, entonces tomas el siguiente y de esa forma te aseguras si es que la siguiente partícula también es parte del verbo en sí. En este caso significa ponerme al día, ponerse al día, catch up on. Lo mismo con, en este caso solamente era catch up, perdón. Y luego called off significa suspender. ¿Te das cuenta? Tengo el off después de un verbo y en este caso los dos significan suspendió. ¿Cómo lo voy a saber? Obviamente preguntando a ChatGPT o algún diccionario. They run out of, por ejemplo, también. Aquí tenemos dos partículas que significa quedarse sin algo, algo de comer o cosas por el estilo. He came across significa se encontró simplemente, a pesar de que hay dos palabras en inglés, no necesariamente van a haber dos en español. O lo mismo cuando hay tres en inglés, no necesariamente van a haber tres en español. En este caso, hay dos en inglés y hay una sola en español. She turned down. También tenemos acá una partícula al lado del verbo y se traduce como un solo verbo que es rechazar. We need to figure out, también pasa lo mismo. The children are growing up. Grow up es el verbo crecer. Y they broke up last month. Broke up significa se separaron. I ran into significa que me encontré con alguien. Así que este into es una partícula que está junto a el verbo ran. Y después called off también, que ya lo vimos, significa suspender. Y algunos phrasal verbs incluso pueden estar separados, es decir, la partícula puede que esté una palabra o dos palabras o tres palabras más adelante. Por ejemplo, acá cuando dice she put the groceries away, este away está lejos del put, pero pertenece al put, porque juntos se traducen como guardar. Entonces tienes que darte cuenta, de todas formas, si estas partículas son parte del verbo. Por ejemplo, acá hay otra preposición. Este away es un adverbio y esta es una preposición. Entonces, primero yo trataría de traducir el put con el away primero y ver si es que tiene un significado. Y si no, agrego otro más, que en este caso sería el in, para ver si es que estos tres tienen también su propio significado. Y esa es la forma en cómo vas a saber si es que van dos o van tres. Se tienen que traducir juntos o quizás solamente los dos y después el in está de forma separada. Así que es importante saber esto de que pueden ser separables efectivamente la partícula del verbo principal, pero cuando se traduzca tenemos que traducirlos juntos. Picked up, por ejemplo, que significa recoger, pasar a buscar a alguien, a su casa, a su universidad, lo que sea, en tu auto o en tu vehículo. En ese contexto se usa picked
o pick simplemente, solamente que aquí está en el pasado, pick up. Y este up es parte entonces del verbo frasal picked, picked up. Ese es el verbo frasal en sí. We set the table up también significa set up, preparamos. Turn down significa rechazar, por ejemplo, y está separado por un it. Took off significa quitarse algo, que es uno de los significados de took off. Recuerda que también cada phrasal verb puede tener diferentes traducciones y significados. Sin embargo, no todos los phrasal verbs son separables. Es decir, hay verbos específicamente como este de acá, este phrasal verb, en donde las partículas sí o sí tienen que estar junto al verbo raíz o al verbo principal. No puedes separarlo después del weekend, por ejemplo, poner el forward to después de esta frase. Y lo mismo con he got over, por ejemplo, superar su miedo, tampoco se pueden separar. Y eso lo vas a ir aprendiendo en la medida en que observes las traducciones que vayas haciendo, lo que vayas leyendo, vas a notar si es que hay phrasal verbs que se pueden separar o que pueden estar juntos. Y eso uno lo va aprendiendo en el tiempo en sí. Por ejemplo, cuando decimos we need to clean up the kitchen, clean up es un verbo que tiene que ir junto, no puedo poner el up en otro lugar. Así que esa fue la lección con respecto a los verbos frasales.